Muchas gracias. Yo también deseo que el Señor sea el que transmita este mensaje, porque es un mensaje muy difícil de entender. ¿Y por qué es difícil de entender? Porque se trata de un gran engaño. Y cuando el engaño es bien hecho, atrapa a muchos y les hace caer a muchas personas. Entonces, vamos a leer nuevamente el versículo que fue introductorio de este sermón que leyó el hermano, pero lo vamos a leer de nuevo. Esta vez lo voy a leer yo en una versión de una Biblia muy poco usada, se llama Biblia de paráfrasis. Generalmente no la uso yo nada más que para leer cuando quiero tener una visión más acerca de un versículo. Y en este caso, en Efesios capítulo 6, los versículos que leyó el hermano desde el versículo 12, 6-12, dice así: Nuestra lucha no es contra seres de carne y hueso, sino contra seres incorpóreos, malignos soberanos del mundo invisible, poderosos seres satánicos y príncipes de las tinieblas que gobiernan este mundo, y contra perversas huestes espirituales en el mundo espiritual. Es lo mismo que leyó el hermano, pero dicho de una forma que podemos captar un poco mejor a qué se está refiriendo el apóstol. Luego el versículo 13 dice: vístanse la armadura completa para poder resistir al enemigo cuando ataque. Así, al terminar la batalla, estarán ustedes todavía en pie. Estos dos versículos son la clave de todo lo que vamos a hablar hoy, porque el enemigo tiene todavía, y en este tiempo mucho más que antes, la potencia para crear engaños poderosísimos, poderosísimos. En la antigüedad, los engaños, el espiritismo, la comunicación con los muertos, con los espíritus, la adoración a dioses falsos, estaba acotado a eso, a la adoración de dioses falsos. Segundo mandamiento, ¿no? No te harás imágenes. Bien, en este tiempo, en un tiempo tecnológico muy avanzado, las posibilidades se han multiplicado exponencialmente. Lo que antes eran 5 engaños, hoy son 500, porque hay un engaño para cada mente, para cada persona. Y les puedo asegurar que como estamos dominados por los ojos, por los sentidos, especialmente por los ojos, Satanás va a hacer caer a muchísima gente en los engaños que vienen. Y para esto vamos a ir a la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 9. Tengan en cuenta algo que les voy a rogar. Les voy a rogar que lean después de esta predicación, después de este sermón, capítulos 33, 34 y 35 del libro El conflicto de los siglos. Vamos a tocar algo de eso, pero son 3 capítulos y obviamente no nos da el tiempo para abarcarlos todos. Los 3 capítulos hablan acerca de los engaños de Satanás y el espiritismo, cómo se va a presentar en el tiempo del fin. Solo que en la época de Elena de White tampoco existían las cantidades asombrosas de engaños tecnológicos que hoy Satanás presenta. En aquellos años, tal como en los siglos anteriores, no se olviden ustedes que el conflicto de los siglos fue escrito desde 1858 hasta 1888, las últimas
correcciones se hicieron más o menos por esa fecha, 1890. Han pasado 130 años como mínimo, 140, 150. El mundo ha cambiado tremendamente. Cuando Elena de White falleció, los medios de comunicación terrestres eran más rápidos, eran el tren. Y los automóviles recién estaban comenzando a ser comercializados. Casi les podría decir que Elena de White, el único automóvil que conoció fue el Ford T, ese mítico automóvil creado por Ford, que se vendieron millones y millones, pero entró en producción más o menos por la década de 1910. Así que no era mucho el avance de la ciencia. Los aviones eran unas aves de papel. Las alas de los aviones eran de tela. Era muy rudimentario todo. Obvio, no existía la televisión, no existía el teléfono, no existía la radio. Recién estaban comenzando hacia fines del siglo XIX las comunicaciones por telégrafo. Pero todo eso era maravilloso. Elena de White lo identificó como el aumento de la ciencia de la cual habla Daniel. Nosotros hoy en día tenemos algo muchísimo, muchísimo más extendido, como es el conocimiento del cosmos, los viajes espaciales, los aviones que vuelan a más de 2.000 kilómetros por hora, los teléfonos, algo inimaginable. De todo esto Satanás se va a aprovechar, se está aprovechando, pero se va a aprovechar más todavía. Yo no sé cuántos de ustedes han prestado atención a lo que anda dando vueltas por allí, que es información de que se vienen asteroides, que hace tiempo que vienen diciendo que algún asteroide va a chocar contra el planeta Tierra. Nos vienen preparando para algo que sí va a pasar. Elena de White también lo menciona. En eventos de los últimos días habla de que van a caer bolas de fuego sobre el planeta Tierra, que incendiarán las ciudades. Sí, tiene que ver con eso, porque está también en las trompetas de Apocalipsis. Y hago toda esta introducción porque la interpretación de las trompetas de Apocalipsis dentro del adventismo fue entendida por los pioneros adventistas de una forma. Y era la forma que, de acuerdo al conocimiento que ellos tenían, creían que la venida de Jesús era en 1844. Por lo tanto, ninguna profecía podía exceder 1844. Los sonidos de las trompetas de las cuales habla Apocalipsis capítulo 8 y capítulo 9 y hasta el capítulo 11, porque la séptima trompeta suena en el capítulo 11, hay como un paréntesis entre el capítulo 9, entre la sexta y la séptima trompeta hay un paréntesis muy interesante, pero lamentablemente no lo podemos abarcar hoy. Hoy solo quiero hablarles de la quinta trompeta. ¿Por qué la quinta trompeta y no las primeras 2, 3, 4? Porque la quinta trompeta es la primera de los 3 ay de las cuales dice en la Biblia. Las primeras 4 trompetas son eventos que ocurren en la naturaleza, en el sol, la luna, las estrellas, el planeta Tierra, los océanos, los ríos. Todos esos van a ser sacudidos por desastres naturales gigantescos que van a dañar a 1/3 del planeta Tierra. El libro de Apocalipsis lo menciona de esa forma, como secuencias de destrucción parcial.
Les estoy relatando para no tener que leer todos los capítulos, pero ustedes lo pueden leer si quieren en la Biblia, obviamente. Allí va mencionando desde el capítulo 8 en adelante que eh, los ángeles tocan las trompetas como advertencias de que se acerca el día del juicio. Y esto está en relación con Levíticos capítulo 23 y Levíticos capítulo 25. ¿Por qué estos dos capítulos hablan de trompetas? Porque son distintos toques de trompeta, aunque ambos anuncian el juicio. En Levíticos capítulo 23 dice que las trompetas que anuncian que se acerca el juicio tienen que sonar 10 días antes del día del juicio. Durante 49 años tienen que sonar 10 días antes, para que la gente tenga 10 días para prepararse. Pero en el año 50, que es el año del jubileo, y esto se encuentra en Levítico capítulo 25, el toque de la trompeta no es 10 días antes, sino que es el día del juicio. No se le avisa a la gente que faltan 10 días para el juicio. Se le avisa a la mañana que ese es el día del juicio. Solamente en el año 50. ¿Por qué hay esta dualidad? Bueno, vamos a explicarlo de la siguiente manera. Cada año, cuando llegaba el día del jubileo, el día del perdón de los pecados, el Yom Kippur, la gente tenía que creer por fe de que sus pecados iban a ser perdonados. Por lo tanto, necesitaba un recordatorio 10 días antes para ir acrecentando su fe y poniendo sus pecados en orden, su vida en orden, para que fueran perdonados por Dios. ¿Qué pasaba en el año 50? Cada 50 años todas las deudas eran perdonadas, los esclavos eran liberados, las propiedades eran restituidas. Eso se veía, eso se palpaba. O sea, no había que creerlo por fe. Me devolvían mi campo, me perdonaban las deudas, los esclavos eran liberados. Eso era efectivo. Entonces, todos estaban esperando el año 50. Ya no era necesario 10 días de preparación. Ya estaban 49 años de preparación. Se habían preparado durante mucho tiempo, rogando que llegara el año 50. En la interpretación de los pioneros adventistas, los toques de las trompetas 10 días antes del día del juicio de 1844, el 22 de octubre de 1844, ellos le identificaron como eventos que fueron ocurriendo a lo largo de la historia, durante los 1840 años anteriores. Pero nosotros sabemos que el juicio investigador que comenzó en 1844 va a terminar. O sea, el simbolismo del jubileo se está acercando. Y es en ese momento cuando se acerca el día efectivo del perdón, donde ya se terminó el tiempo de la gracia, cuando podemos ver eventos que sacuden al mundo, que trompetas que suenan a las 9 de la mañana del día del juicio, hablando simbólicamente, ¿no? Está ya por llegar el juicio y las trompetas suenan pocos meses antes de que se cierre el tiempo de la gracia. Y suenan con una intensidad tan grande que sacuden al mundo. Si ustedes leen en el capítulo 8, las primeras 4 trompetas suenan y destruyen 1/3 del planeta Tierra, 1/3 de los mares, 1/3 de los ríos, 1/3 de la hierba verde, 1/3. Quedan 2/3 sin ser destruidos. O sea que los juicios de Dios
no abarcaron todo el planeta, no sacudieron todo el planeta, no destruyeron todo el planeta. Son sonidos de advertencia. Las trompetas suenan para advertir, para despertar. Y estos desastres naturales sirven para despertar a la gente dormida. Así y todo, dice, los que no se quieren arrepentir no se arrepienten. Entonces, en el capítulo 9 dice, hay de las otras trompetas que están por sonar. Las tres finales son terribles. Vamos al capítulo 8, versículo 13, que es el último de ese capítulo. Dice, miré, oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Tres ángeles faltan, ya sonaron cuatro trompetas que tenían cuatro ángeles, ahora vienen tres más. Y dice, estas son terribles. Si las otras les parecieron terribles, estas son más terribles todavía. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Capítulo 9, versículo 1. Versículo 2. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Ahora tenemos la quinta trompeta, que es una trompeta que afecta a todo el planeta, pero de una manera distinta. Ahora no hay caída de asteroides, ahora no hay volcanes ni terremotos, ahora hay algo que salió del pozo del abismo. Pongan un dedo acá en esta página, vamos a Lucas capítulo 8, verso 31. En esta parte del Evangelio de Lucas nos está relatando el encuentro de Jesús con los endemoniados gadarenos, que estaban del otro lado del mar de Galilea, el lago de Galilea en realidad. El versículo 29 dice que le mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por los demonios a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Le preguntó al demonio, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. El demonio le mintió a Jesús, no se llamaba Legión, simplemente utilizó ese nombre para hacer referencia de que no había uno solo allá adentro, sino que había muchos. Entonces en el versículo 31 dice así, los demonios le rogaban a Jesús que no los mandase a ir al abismo. ¿Qué es el abismo? Es el lugar donde están confinados los demonios. En el planeta Tierra, Satanás fue echado al abismo. Así dice Isaías. Volvamos al capítulo 9. Recuerden ustedes que a la estrella que cayó del cielo se le dio la llave del pozo del abismo. Ahora, ¿quién es la estrella que cayó del cielo? ¿Cómo se llama esa estrella? Esa estrella tiene un nombre, es el lucero, la estrella de la mañana, que se confabuló contra Dios para tomar el dominio y
y quitarlo a Dios y ponerse en su lugar. Ahora, esta estrella, junto con sus ángeles, fue enviado al abismo. Y acá dice que se le dio la llave del pozo del abismo. ¿Para qué se usan las llaves? ¿Para abrir o para cerrar una puerta? Para eso es una llave. Si la puerta está cerrada, la llave la abre. Si está abierta, la cierra. Ahora, en este caso, Satanás y sus ángeles estaban confinados al abismo, a un lugar del planeta Tierra muy feo. Fíjense ustedes que los ángeles dicen: no nos mandes otra vez al abismo, es horrible ese lugar, no queremos ir. Y a esta estrella que cayó del cielo, esto está en Isaías 34, se le da la llave del pozo del abismo para que lo abra. Y dice el versículo 2, abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Acá hay un llamado de atención. Primero, las langostas no dañan a las personas, dañan a los árboles, pero estas langostas se les dice no dañen a la hierba, a los árboles, sino que dañen a las personas, pero no a todas las personas del mundo, solamente a los que no tienen el sello de Dios en su frente. Por lo tanto, deducimos que en el momento en el cual actúan estas langostas, ya está sellado el pueblo de Dios. O sea, esto ya ocurre dentro del periodo de la ley dominical. El pueblo de Dios ya está sellado. Voy a leer esto mismo en la versión de paráfrasis que leí hace un rato. Los mismos versículos. Apocalipsis capítulo 9. Leo, el quinto ángel tocó su trompeta y alguien cayó del cielo a la tierra, dice acá, y recibió la llave del abismo insondable. Al abrirlo, un humo negro como de un horno gigantesco se elevó y oscureció el sol y el aire. Del humo brotaron langostas que descendieron sobre la tierra con poder para aguijonear como alacranes. Se les había ordenado que no dañasen la hierba, ni ninguna planta, ni ningún árbol. En cambio, debían atacar a las personas que no tuvieran la marca de Dios en la frente. No les estaba permitido matarlas, sino someterlas durante 5 meses a una agonía semejante al dolor del aguijonazo del alacrán. En aquellos días los hombres tratarán de matarse, pero no se les concederá la muerte. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Esta es la versión, la Biblia al día, paráfrasis. Muy interesante para aclarar algunos versículos. No es una Biblia de estudio, es una Biblia de paráfrasis. Siempre hay que tomarla dentro de con esa advertencia, ¿no? Ahora, el tema no termina acá. Esto se prolonga un poco más, dándonos una información de cómo eran esas langostas. Lo voy a leer en las dos versiones. Versículo 7 dice, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. — Prestaban atención, ¿no?
Lo voy a leer ahora en la versión paráfrasis. Dice así. Aquellas langostas parecían caballos preparados para la guerra. En la cabeza llevaban algo así como coronas de oro y tenían el rostro muy semejante al rostro humano. Presten atención que estas son semejanzas, o sea, dice, llevaban algo así como coronas de oro. No quiere decir que llevaban coronas de oro, algo así. ¿Qué es lo que está haciendo el apóstol Juan? Juan está usando el lenguaje del siglo I después de Cristo para contarnos cosas que ocurrirán 2000 años después. Y usa el lenguaje que tiene a mano. Entonces nosotros tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para trasladar este lenguaje a un futuro de 2000 años. Y ese futuro nos ha llegado. Así que entendamos esto tratando de verlo en lo que Satanás nos está mostrando para que nuestra mente se acostumbre a esto. Porque esto va a ocurrir así, literalmente como está escrito. Esto no es simbólico. Simplemente lo que dice que parecían caballos preparados para la guerra, está describiendo algo que se mueve con rapidez, pero en el lenguaje del siglo I, ¿qué puede hacer el pobre Juan? Es lo que tiene a mano. Versículo 8, sus cabellos eran largos como de mujer y sus dientes parecían dientes de leones. Tenían puestas corazas que parecían de hierro y sus alas producían un estruendo semejante al de muchos carros que corren a la batalla tirados por caballos. Como alacranes, llevaban el aguijón en la cola, donde precisamente residía el poder que se les había dado para dañar a los hombres durante 5 meses. Y eran súbditos del príncipe del abismo insondable, cuyo nombre en hebreo es Abadón, en griego Apolión, y que quiere decir el destructor. ¿Quién es el príncipe del abismo? ¿Quién es la estrella de la mañana que cayó? Satanás, el destructor. Lo que más desea él es destruir todo lo que Dios ha hecho. Por donde él pasa es como un elefante en un bazar. Va destruyendo todo. Y como su objetivo era destruir el planeta Tierra para que no viniera el Mesías, Dios tuvo que destruir el planeta Tierra con anticipación para salvar a una generación, Noé y su familia, para repoblar el planeta otra vez. Porque el objetivo de Satanás era destruirlo y que no quedara nadie. Especialmente que no quedara nadie de los siervos de Dios. Y Dios esperó hasta el último año posible, hasta el último momento, para ver si se arrepentía alguien más. Y al contrario, en vez de arrepentirse alguien más, cada vez había menos hijos fieles. Satanás quería destruir el planeta Tierra. Eso es así. No quería que viniera el Redentor. Y había llevado a los hombres inteligentísimos de aquella época a tener conocimientos que superaban todavía lo que nuestros científicos más brillantes conocen hoy. Y las armas que tenían los antediluvianos eran lo suficientemente poderosas como para destruir el planeta Tierra. Alguno dirá, bueno, pero no se puede comparar. Yo les digo una cosa. En 1940 no existía ninguna computadora en el mundo y sin embargo, en un pizarrón se esbozó la teoría de cómo hacer explotar un átomo y transformarlo en una bomba controlada para destruir al enemigo. Década de 1940. En realidad esa teoría existía desde antes.
desde la década del 30. Y lo lograron. Y no existía ninguna computadora en 1945, cuando finalmente hicieron explotar las bombas atómicas. En aquellos años, los científicos de la época de Noé eran mucho más brillantes que los científicos de ahora. Podían hacer cosas asombrosas. No puedo hablarles hoy de todo eso, de todo lo que he investigado, lo que he estudiado y lo que he visto. Cuando estuve en Perú el año pasado, he tenido la oportunidad de conocer una biblioteca de piedra escrita por los antediluvianos, con grabados de las cosas que hacían los antediluvianos, y no eran 4 o 5 piedras, eran 20.000 piedras. Tuvimos con mi esposa el dueño, el hijo del dueño de ese museo, nos llevó, nos mostró, nos permitió tocar, no nos permitió fotografiar, pero nos permitió tocar alguna de esas piedras, y les puedo asegurar que tenían tecnología muy, muy avanzada. La inteligencia de esa gente era asombrosa. Obviamente la ciencia dice, no, todo eso es fraude, eso lo hicieron los indios de acá, los aborígenes de acá. No, no, las cosas que se ven en esas piedras no las podrían ni haber imaginado los aborígenes de aquellos años. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Pero bueno, no tengo tiempo hoy para explicarles todo esto. ¿De qué está hablando y qué es lo que está viendo el apóstol Juan en esta visión? Una invasión intraterrestre, disfrazada de una invasión extraterrestre, que es lo que nos viene preparando Satanás a través de las películas, a través de Hollywood, todo eso. Si ustedes ven alguna película de invasión extraterrestre y vuelven a leer estos versículos, se dan cuenta de que lo que Juan vio fue seres extraterrestres preparados para una invasión. ¿Por qué digo invasión intraterrestre? Porque ellos están en el abismo. El abismo está dentro de la Tierra. Por eso salen de adentro de la Tierra y se presentan a los seres humanos durante 5 meses. Esa invasión va a durar 5 meses. ¿Y por qué 5 meses? Son 150 días, es el tiempo en el que el arca de Noé estuvo dando vueltas por el planeta Tierra. 150 días estuvo dando vueltas hasta que finalmente se asentó en los montes de Ararat, y después tuvo otros 200 días más hasta que las aguas bajaron. Tenemos que entender esto porque va a ser un engaño terrible, terrible. Por eso mucha gente va a querer morir ante esas circunstancias. Y son solo 5 meses. Hay algo que quiero contarles. El versículo de Efesios que leímos al comenzar, Efesios capítulo 6, nos habla de seres que viven en una dimensión espiritual, que nosotros no vemos. Es una dimensión, otra dimensión distinta de la nuestra. Ellos no pueden acceder a nuestra dimensión más que espiritualmente. No pueden acceder a nuestra dimensión corporalmente. Para entrar en nuestra dimensión con un cuerpo, ellos necesitan hacer un uso de energía muy grande, a menos que Dios les permita acceder a un cuerpo. Por eso Satanás busca permanentemente poseer a las personas para tener un cuerpo al cual dominar y hacer sus designios libremente entre los seres humanos. Pero transformarse en una persona le demanda tanta energía, que quedan agotados. Yo esto lo escuché de un satanista.
un demonio hablando con ella, porque era una mujer, le confesó esto. Nosotros quisiéramos poder manifestarnos con cuerpos, pero no podemos porque nos demanda un gasto de energía excesivo. Solamente lo podemos hacer durante breves espacios de tiempo. Por eso dice Elena de White, en esos capítulos que le dije, capítulos 33, 34 y 35 del conflicto de los siglos, que Satanás va a tratar de imitar a nuestros seres amados como parte del engaño, pero no lo va a poder hacer permanentemente. Lo va a poder hacer, lo hace durante periodos cortísimos de tiempo, horas. Acá dice que durante 150 días Dios le va a permitir a Satanás y a sus ángeles presentarse corporalmente en el planeta Tierra. Y van a poder hacer lo que quieran, pero ¿con quiénes podrán hacerlo? Con aquellos que no tengan el sello de Dios en sus frentes. Así que ¿estaremos amparados por el sello de Dios? Sí, sí lo tenemos. Si hemos aprendido ahora a aferrarnos a las promesas de Dios y recibir su sello, porque este sacudimiento va a ser terrible. Por eso el ángel dice, ay, ay, ay de los tres toques de trompeta que vienen, que van a ser terribles para la humanidad. Hoy no puedo hablarles del sexto, pero el sexto también habla justamente de un escenario en el cual el planeta Tierra se prepara para combatir a los extraterrestres. Un ejército de 200 millones de soldados que se preparan para combatir a los extraterrestres, una batalla. Por eso el Señor dice que tenemos que estar preparados para las batallas entre el bien y el mal. No quiere decir que el ejército de los 200 millones sea del ejército de Dios, simplemente que los seres humanos van a querer liberarse de esos extraterrestres que los están acosando durante 5 meses. 150 días Dios se lo va a permitir a Satanás obrar en el planeta Tierra. ¿Estamos preparados para eso? No. ¿Estábamos preparados para lo que ocurrió en el año 2020, que ni siquiera puedo mencionarlo porque cancelan los videos que hablan de lo que ocurrió en el 2020, fíjense ustedes, y era una enfermedad? Y ni siquiera se puede nombrar, ni tampoco lo que le aplicaron a las personas para solucionar la enfermedad, no se puede hablar. ¿Y cómo es que no podemos advertirle a la gente de lo que va a pasar? La gente no está preparada para esto. Porque los primeros toques de trompeta van a ser eventos naturales, van a ser desastres naturales que los científicos dirán, bueno, es parte del cambio climático. Incluso lo usarán para decir, ven que necesitamos un día de descanso para la Tierra. En esos toques de trompeta es cuando se está definiendo el tema de la ley dominical. Pero ya en el quinto ya están sellados todos. Tuvieron 4 trompetas para prepararse. En la quinta trompeta ya están sellados todos. Por eso dice la quinta, la sexta y la séptima son terribles. Y les voy a leer la séptima trompeta porque allí es cuando resucitan los santos. Recuerden ustedes que el apóstol dice en 1 Corintios, capítulo 14, dice, a la final trompeta es cuando resucitan los santos, a la final trompeta. O sea, cuando uno dice a la final, quiere decir que hubo otras antes, si no diría la única trompeta. Pero a la final trompeta, ¿cuál es la final trompeta? La séptima trompeta. Así que vamos a dejar un poquito esto de la quinta, vamos a la séptima trompeta que está en el capítulo 11. En el capítulo 11, versículo 15, ya digo, lo que dice en el capítulo 10 y en el capítulo 11 hasta el versículo 15 es parte de otra predicación. Pero ahora vamos a ver esto de la séptima trompeta. Capítulo 11, versículo 15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta
Y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, dice el versículo 18, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Ven ustedes? La séptima trompeta ya está, llegó el tiempo del juicio, o sea, lo que dice en realidad es: terminó el tiempo. El tiempo ya está, se terminó todo. Ya todos han sido juzgados, ya todo ha sido completado. Ahora llega el tiempo de galardón. Galardón es un premio. Ahora se les da el premio. Resucitan los santos y se prepara todo para la venida de Jesús. Dice al final: destruir a los que destruyen la tierra. Y este es un tema muy interesante, porque a partir de ahora, bueno, hay un paréntesis, ¿no?, que nos explica lo que va a pasar en los últimos toques de la trompeta, especialmente antes de que se cierre el tiempo de la gracia, que son los capítulos 12, 13 y 14, pero en el capítulo 16 empiezan a caer las plagas, que es a continuación de la séptima trompeta. Cuando suena la última trompeta, empiezan a caer las plagas, ya sin contemplación. Las plagas ya no son que caen a 1/3 de la tierra, a 1/3 de los ríos, a 1/3 de los mares, no. Ahora las plagas caen a todo el mundo, porque los hijos de Dios están salvos. Los hijos de Dios ya están protegidos, no hay más muerte, no hay más dolor, no hay más persecución. Hasta la sexta trompeta hay persecución. Cuando suena la séptima trompeta se terminó toda la persecución. Esto es lo que dice en el capítulo 11, versos 15 al 18. Leemos el 19 también para completar y para dar esperanza a todos. Dice: el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y un gran granizo. Así termina el capítulo 11 en el verso 19. Nos da el pantallazo de estos toques de advertencia, de los cuales nosotros hoy estamos viendo las primeras gotas, los primeros sonidos. Es como si una orquesta estuviera afinando los instrumentos para empezar a tocar. Los desastres naturales que estamos viendo, las inundaciones, las sequías, los terremotos, los huracanes, los incendios, todo lo que estamos viendo son los ángeles, por decirlo de una forma figurativa, afinando las trompetas para empezar a tocar. ¿Está el pueblo de Dios preparado para esto? El que cree estar firme, mire que no caiga. Mis hermanos, lo que viene es de una potencia como nunca antes nadie tuvo que soportar. Nunca antes en la historia, tal vez antes del diluvio, sí, los demonios se presentaban de una manera más desembosada frente a la humanidad. Eso relata Elena de White en Patriarcas y Profetas, el capítulo sobre el diluvio, léanlo también, les dará mucha información, es muy lindo todo eso. Hoy tienen el sábado para deleitarse con esas lecturas, recuerden, y les hago hincapié otra vez. Los capítulos 33 al 36, 33, 34 y 35 de El Gran Conflicto tienen una información muy, muy, y lo digo de nuevo, muy importante
Léanlo y se van a sorprender, porque lo que dice está pasando no solamente en el mundo, está pasando dentro de la iglesia adventista. Está hablando allí de movimientos. Están predicando dentro de la iglesia adventista un evangelio de salvación que no es el correcto. Y Elena de White dice, este evangelio de salvación es satánico. Léanlo, se van a sorprender, van a ver lo que está pasando a nuestro alrededor en este tiempo en la iglesia adventista o entre los adventistas, porque dentro del mundo ya está pasando hace mucho tiempo. Es más, Elena de White dice, estas predicaciones yo las escuché o digamos, las leí de un ministro protestante evangélico ya en su tiempo que dijo tal y tal cosa. Interesantísimo. Les dejo tarea para hoy. Lo van a disfrutar de una manera, no se imaginan cómo lo van a disfrutar. Y lean también el capítulo de Patriarcas y Profetas, creo que es el capítulo 6 o 7, que habla del diluvio. Lo van a disfrutar mucho. Quiero que Dios los bendiga, que tengamos un sábado muy feliz, donde quieras que estés, que siempre seas feliz, aferrado de la mano de Dios. Si tienes su sello, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Dios te bendiga. Amoroso Padre Celestial, gracias por revelarnos estas cosas que hoy podemos entender mejor que las generaciones pasadas, porque tenemos más información, Señor, si queremos recurrir a ti para entenderla. Padre, sabemos que van a ser momentos difíciles, ya son momentos difíciles. Por eso deseamos que nos dé la fuerza necesaria para permanecer aferrados a ti, no depender del mundo, no depender de nuestros conocimientos, no depender de la seguridad que nos puede dar algún dinero, alguna propiedad, nada de eso sirve si tú no estás con nosotros, a nuestro lado. Señor, que tus brazos nos rodeen, que tus ángeles estén con cada uno de nosotros en nuestras pruebas, en nuestras dificultades, en la salud y en la enfermedad, que podamos reconocerte a ti, Señor, y confiar en que deseas lo mejor para cada uno de tus hijos. Padre, que tu sello sea puesto en la frente de cada uno de nosotros, los que escuchamos este mensaje, los que leemos tu palabra y creemos que es fiel y verdadera. Confiamos en ti, ponemos nuestra vida en tus manos, Señor. Ponemos la vida de nuestra familia también en tus manos. Te rogamos por cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén.